Muy buenos días con todos. Empezamos la clase con primero BGU. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Vamos a iniciar la clase en unos 5 minutos o a esperar a que uno de nuestros estudiantes se conecte. Si no, pues como siempre empezamos con la clase.
Bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Ya esperamos unos minutitos. Nuestro tema es la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros fueron abarcando cada vez más territorio entre el siglo III y VII y se terminaron de liquidar las formas de vida y estructuras de pensamiento desarrolladas en el ambiente romano, la patrística perdió su vitalidad. La conflictividad política se reflejó en la disminución de la creación filosófica, actividad que había dado paso a a la compilación de extantos y comentarios filosóficos. Los invasores de los pueblos bárbaros no dan garantía de orden, seguridad. La cultura de este tiempo se va agrupando alrededor de las iglesias y monasterios. Son casi exclusivamente los eclesiásticos los únicos que conocen la filosofía, con cánones que resultaron de la prohibición de la filosofía griega, considerada anticristiana. Durante este tiempo, los eruditos se ocupaban más de reconocer, de recoger el conocimiento en enciclopedias que en nueva producción filosófica. El Renacimiento carolingio. Este periodo se cierra con el Renacimiento carolingio. Los siglos VIII y siglo IX se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo, el Imperio carolingio en Occidente y los árabes en el Oriente. Ambos hicieron posible el renacimiento de la cultura. Carlomagno, 742 y 814, rey de los francos y emperador del Occidente, para garantizar una nueva administración, requería emplear funcionarios con suficientes culturas, razón por la cual promovió los estudios. El monje inglés Alcuino de York fue quien dio el impulso más que todo inicial a este florecimiento cultural. Las pocas escuelas se extinguían, surgieron a una nueva vida y fueron creadas muchas personas. Se distinguieron los monasterios y las escuelas oficiales del Estado. La imagen que nosotros vemos aquí está iluminada por Jean Palacio de Aquisgrán por Carlomagno.
Carlomagno supervisa la construcción del complejo de los edificios residenciales, políticos, también religiosos, que se habían convertido en el centro del poder carolingio en los siglos 8 y 9. Carlomagno también había convertido a Aquisgrán en la capital de su imperio, prefiriendo dejar Roma en manos del Papa. El complejo del palacio incluía la capilla palatina y aula regia, y en construcción duró 12 años. La miniatura es de las grandes crónicas de Francia y muestra a Pipino convirtiéndose en monje a la derecha. La escolástica, a medida de que los pueblos bárbaros fueron abarcando cada vez más territorios entre el siglo III y siglo VII, la escolástica más que todo era un método de pensamiento filosófico que había surgido en la Edad Media, no una medida de las invasiones bárbaras. Las invasiones bárbaras también del siglo III al VII habían causado la desintegración del Imperio Romano, la pérdida de la vitalidad de la patrística y el surgimiento de reinos germánicos en el antiguo territorio romano. Las invasiones en ese entonces, entre el siglo III y VII, los pueblos bárbaros habían invadido y se habían sentado en el Imperio Romano, dejando lugar a la formación de los diversos reinos germánicos. Las invasiones más que todo también llevado a la caída del Imperio Romano en Occidente y a la aparición de nuevas formas de organización social, política, que habían mezclado el legado romano de las tradiciones bárbaras. Más que todo también era un movimiento filosófico medieval que se había desarrollado más tarde, principalmente entre los siglos XI y los siglos XIV, y se caracterizó también por aplicar la lógica y la razón a la teología para reconciliar la fe y también la filosofía clásica. Lo que dice el Renacimiento carolingio es que ese periodo se cierra en el Renacimiento carolingio, los siglos 8 y 9. Fue un resurgimiento cultural que también había sido impulsado por los emperadores carolingios, especialmente Carlomagno, que buscó recuperar el saber clásico, unificar culturalmente Europa bajo el cristianismo y fortalecer el poder imperial a través de reformas educativas. También el cierre de ese periodo se relaciona más que todo con la desintegración del Imperio Carolingio a fines del siglo IX, tras lo cual la estabilidad de ese entonces, la política y la unidad cultural se habían perdido gradualmente, aunque más que todo el legado cultural había persistido a las nuevas estructuras y monásticas.
Se buscó también revivir la cultura grecolatina, inspirándose en el arte y más que todo también en la literatura del Imperio Romano. Se impulsó también la unificación de la cultura bajo el cristianismo en ese entonces, lo que incluyó la promoción del latín con el lengua de la cultura. Se crearon escuelas que enseñaron a leer, también enseñaron a escribir y a evangelizar con el asesoramiento de figuras como Alcuino de York. Las formas que buscaban reafirmar el poder Carlomagno, ya que la administración y el sistema educativo también dependían de de la estabilidad del clero, de leer y también del escribir, y más que todo de aprender de la religión en ese entonces. En el libro dice que también se cierra el periodo. Ahora, ¿por qué creen que se cierra el periodo? Tras la muerte de los sucesores de Carlomagno, el imperio se había debilitado y se había dividido entre sus héroes, como se estipuló en el Tratado de Vernon en el 843. La pérdida de la unidad política se fue perdiendo gradualmente a medida que los emperadores carolingios perdieron el control sobre los grandes señores del imperio. La extinción oficial de la línea carolingia ocurre en 887 con la disposición de Carlos el Gordo. A pesar de que de la desintegración, las instituciones culturales y las educativas habían creado durante este imperio como los monasterios, que se habían mantenido y fueron fundamentales para la continuación del labor educativo de los siglos posteriores. El Renacimiento carolingio fue un periodo de florecimiento cultural y educativo en el Imperio carolingio. ¿Por qué? Porque aproximadamente desde la medida del siglo VIII hasta el siglo IX, como dice en el libro, bajo el reinado de los emperadores carolingios se habían caracterizado por la rehabilitación del saber clásico, la reforma de la escritura, de la creación de la minúscula y también el fomento de la alfabetización, la creación de las escuelas como la Aquisgrán y el florecimiento del arte y también de la literatura. Carlomagno reunió a intelectuales y clérigos como Alcuino de York para elevar el nivel cultural del imperio, promoviendo la copia y conservación de textos clásicos y bíblicos. Se creó la minúscula carolingia, una escritura más clara y unificada que también había facilitado la lectura y también la administración y que es el antecedente directo de la escritura moderna. Se establecieron las escuelas para la educación, como la Escuela Palatina en el corte de Aquisgrán, con el objetivo de mejorar la alfabetización y la formación del clero y la administración. El arte carolingio también se basa en estilos clásicos y cristianos, con influencias bizánticas, y vio un desarrollo en la iluminación
de manuscritos, la arquitectura y la escultura. Esa alianza que habían tenido entre el poder político y la iglesia había sido también fundamental, ya que la iglesia aportaba el conocimiento para la administración del imperio, también de la educación religiosa y secular. El imperio carolingio también había durado apenas había durado un siglo, y se extinguió oficialmente en el año 887, cuando el último heredero de Carlomagno, Carlos el Gordo, fue depuesto por la dieta imperial. Sin embargo, la sombra del rey Franco era larga y en el 962 un rey sajón, Otón el Grande, fue coronado nuevamente emperador de los romanos. El Renacimiento carolingio también había sido un imperio de renacimiento intelectual y cultural más que todo. En el imperio carolingio, que tuvo lugar desde los finales del siglo VIII hasta el siglo IX, siendo el primero de los tres principales durante los reinados de los gobernantes carolingios, Carlomagno y Luis Piadoso. El imperio carolingio también fue un periodo de dominio franco en Europa Occidental y Central durante la Alta Edad Media. Fue gobernado por la dinastía carolingia, que había gobernado como reyes de los francos desde 751 y como reyes de los lombardos en Italia desde el 774. ¿Qué creen que habrá pasado al final del imperio? Tras recibir la tarjeta, Coche corre a la mansión para intentar salvar a Lucius, lo cual logra el final, que termina con la familia Lyon asistiendo al estreno de la película Ampere y Hacker contando el juramento, una canción que resume la serie. La crisis imperial entonces se había producido durante el siglo III y entre sus causas también se había encontrado la debilidad de las diferentes emperadores, el desgobierno, la dificultad de la recaudación de impuestos y la presión de, de los pueblos bárbaros sobre las fronteras. Bueno, chicos, este tema que estamos viendo del Imperio Carolingio, el Renacimiento Carolingio, la escolástica, son temas cortos, que solo dimos un pequeño concepto sobre el Renacimiento porque terminó cuando comenzó